Cordial saludo para cada uno de nuestros queridos hermanos y amigos. Hemos llegado al final de un estudio extraordinario, de bendición para cada uno de nosotros. Cómo interpretar la Biblia. Y es un desafío poder terminar, poder llegar al final de cada estudio. Nuestra última lección, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Está comprobado, queridos amigos, que el mejor método para estudiar la palabra de Dios es aplicar lo que se aprende en ella. Podemos leer mucho, podemos estudiarla aún todos los días, pero si no practicamos, nunca llegaremos a establecer en nuestras vidas la obediencia a Dios que lleva cada día a un crecimiento. El conocimiento intelectual no basta. Es necesario que vivamos. De hecho, las cosas que se practican son las que cada vez se hacen más y más de uno. Y quizás sea una costumbre, pero estas costumbres son costumbres que llevan siempre a Dios. Cuando leemos ejemplos, en Lucas 4:16 dice que Cristo acostumbraba cada sábado ir a la sinagoga, participar de la actividad espiritual de los sábados. Era su costumbre. Y eso es algo que no puede ser costumbre si no se practica. Ahora, amados, si no estamos dispuestos a cumplir con la palabra de Dios, si no estamos dispuestos a participar de lo que hemos estudiado, no creceremos. Y nuestro testimonio se verá afectado por nuestra vida, que no armoniza con nuestras palabras. Debe armonizar con lo que decimos. Muchas personas hablan de la Biblia, comentan la Biblia, pero no viven la Biblia. Lo que hablan es contrario a lo que viven. Crecemos en gracia y sabiduría mediante modelos inspiradores que nos ilustran lo que significa vivir según la palabra de Dios. No hay mejor ejemplo que Jesucristo y ninguna fuerza motivadora más poderosa que Él. Él nos dio un modelo para seguir, vivo en plena armonía con la voluntad de Dios. La palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Estudiar la palabra de Dios cuidadosamente es un método importante, pero es importante que nosotros, como ya hemos dicho, pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Y para poner en práctica lo que hemos aprendido es indispensable un agente ayudador para cada uno de nosotros. Lo conocemos como el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que pone en nuestra vida tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Es valiosísimo, mis queridos hermanos, comprender el significado de este punto. El objetivo final al estudiar la Biblia es adquirir conocimiento, por supuesto. Uno lee la palabra de Dios para tener el conocimiento. Pero por hermoso que sea ese conocimiento, si no tenemos un objetivo en cuanto a que no solo dominemos la palabra de Dios, sino que ella nos domine a nosotros, podemos ser expertos en buscar en la Biblia, expertos en conocer los textos bíblicos, pero si eso no hace en nosotros una transformación, recuerden el texto que les mencioné de Filipenses 2:13. El Señor quiere producir en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, qué bueno es cuando comienza a ver eso en nuestra vida. Eso es lo que importa. Lo que importa al final es que podamos elegir siempre estar de parte de nuestro Dios. Esta es una batalla, mis queridos amigos, una batalla que no la podremos librar solos. Estudiar la Biblia es fundamental, pero debe de ir siempre ese estudio guiado por el Santo Espíritu de Dios.
Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Filipenses 2, 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Quién es el maestro, María Eugenia, que nos llevará a una comprensión profunda de la Escritura? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por lo tanto, al abrir las páginas de ese libro sagrado, debemos siempre recurrir al Señor para que nos dé el don del Espíritu Santo. Que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe. Escucha este pensamiento. Nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando reciban la palabra de Dios con corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarlo con las evidencias de la verdad. Este pensamiento está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 493. De esta manera las cosas espirituales se interpretan espiritualmente, 1 Corintios 2, 13 y 14. Y podemos seguir con alegría la palabra de Dios mañana tras mañana. Isaías 54 y 5. El apóstol Pablo en Filipenses 2:16 habla de asirnos de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Significa tener un apego por esa bendita palabra. María Eugenia, ¿qué dice Deuteronomio 4, 4 y 5? Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ellos estaban en un proceso de entrar a la tierra que el Señor les había prometido. ¿Es la misma situación de nosotros? Claro. También, no solo el conocimiento intelectual, sino un vivir, un diario vivir, siempre aferrados al escrito está. Aprendamos de Jesús. Lucas 4, 4, 8 y 10 al 12. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No hay otro ejemplo más poderoso a seguir que el ejemplo del Señor Jesús. ¿Conocía a Cristo las Escrituras? Claro, porque Él las mencionaba constantemente. Y posiblemente si Él no las hubiera conocido, pues hubiese tenido dificultades con esta tentación con el diablo. Ahora, aquí tenemos que mirar nosotros el tiempo que dedicamos y tiempo de calidad al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es tiempo de calidad? Es apartar un tiempo especial para el Señor, no un ratico a las carreras, sino concentrarnos, dedicarnos a estudiar con la tranquilidad del momento. Y de esa manera es que va llegando a nosotros las cosas frescas, un conocimiento claro. Y igual que el Señor Jesús, podemos citar la Escritura con poder. Así es. Porque recordamos haber estado en la presencia del Señor. Entonces, hay un detalle aquí también, y es que vez tras vez el Señor hacía mención de la palabra, y lo hacía y la abría ante la gente, ante sus seguidores, y los invitaba a que estudiaran y a que entendieran las Escrituras. ¿Sabes que hay personas que citan la Biblia? Y mucho, pero la citan como la citó el diablo. Pueden citarla mal, pueden citarla con mala intención, o la citan sin tener también en sí
qué es lo que el texto dice, porque es necesario que nosotros sepamos qué es lo que el texto dice y sobre todo que lo apliquemos de una manera espiritual. Vez tras vez el Señor citaba la Escritura a la gente y llevaba a la gente a que abrieran la mente de los seguidores tenía que abrirse para que entendieran la Biblia y los remitía al escrito está. Testimonios, Lucas 24, 45 al 46, Mateo 11, 10, Juan 6, 45. Qué importante es esa pregunta que el Señor hacía. ¿Cómo lees? San Lucas 10, 26. Para el Señor Jesús era importante, pero también importante que esa sea la norma que nosotros vivamos cada día. No solo el conocimiento intelectual, sino un diario vivir siempre aferrados al escrito está. Jesús versus las Escrituras. Juan 5, 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí encontramos que Cristo no contradecía las Escrituras, las confirmaba. No hace mucho escuché al sacerdote Luis Toro explicando cómo Dios cambió los mandamientos y para él hacer mención de eso usó Mateo 5, mandamiento por mandamiento, como supuestamente él dice Dios los cambió. Este es un uso de la Escritura malintencionado y completamente contrario al espíritu del texto, porque en Mateo 5 lo que hay es una explicación, una ampliación en la parte espiritual de cada mandamiento, de los preceptos divinos. Lo que Cristo está haciendo en Mateo 5 es ampliando los mandamientos, dándoles el sentido espiritual. Entonces, la autoridad que el Señor siempre dio al Antiguo Testamento es innegable. Lo citó una y otra vez. Y lejos de debilitar la autoridad de la Escritura, el Señor siempre la defendió como una guía infalible. Recuerden ustedes a Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Entonces, el Señor afirmó la palabra de Dios una y otra vez. Muchos intérpretes entonces tal vez ponen en duda la autoridad que Cristo dio al Antiguo Testamento. De hecho, muchos lo invalidan, lo rechazan y aseguran erradamente que solo se aferran al Nuevo Testamento, porque el Antiguo no tiene validez. Y esto es como una casa sin cimientos, es construir sobre hojarasca. Hablamos de pasar tiempo a solas con Jesús. La vida, hermanos queridos, tiende a ser agitada. Todos los días, el correr diario, el madrugar, el ir de aquí para allá. Si no hay una agenda de estudio, si no tenemos algo ya establecido, seguramente no habrá tiempo para ir a la palabra de Dios. Y iremos al trabajo, iremos a los quehaceres diarios sin tener tiempo a solas con la palabra de Dios. Ahora, María Eugenia, si amamos a alguien, ¿cuál debería ser nuestro anhelo? Pasar tiempo con esa persona. Pasar tiempo con esa persona y tiempo a solas. Claro. ¿Cierto? Ahora, elegir el tiempo, elegir el lugar para estar a solas con el Señor es fundamental. De hecho, deberíamos tener un lugarcito especial en la casa donde podamos tranquilamente nosotros comenzar el día teniendo tiempo a solas con el Señor y tiempo de calidad. Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuán deliberado es
querido hermano, para usted y para mí, el tener tiempo a solas con el Señor. Si me queda tiempo, estudio o tengo algo ya establecido, algo planeado para estar con el Señor. Creo que ese debe ser nuestro objetivo cada día. Un tiempo de calidad en la presencia del Altísimo. La memoria y el canto. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es importante la memorización de la palabra de Dios. Mira que memorizar la Biblia y el canto. El texto que leíste, María, dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Esto lo que está diciendo es que hay en la mente de la persona textos bíblicos para citarlos en algún momento, recordar esas promesas. Hay momentos en los que las promesas de Dios, de su palabra, nos fortalecen. Momentos difíciles, momentos de tentación, momentos de peligro. Recordar las Escrituras palabra por palabra es una tremenda protección contra los engaños y las falsas interpretaciones. Hay personas que dicen: al que madruga Dios le ayuda. Eso dice la Biblia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, la Biblia dice: sé valiente, esfuérzate, pero al que madruga Dios le ayuda. Bueno, y todo este tipo de cosas. Ahora, cantar y cantar la palabra de Dios. Hay cantos de los salmos, hay cantos que hacen referencia a los textos bíblicos. ¿Es bueno, María Eugenia? Claro, y el cantar nos ayuda a memorizar con mayor facilidad. Claro, escucha este pensamiento. Está aquí en nuestra lección, sección del jueves. Dice: entonar las palabras de la Biblia también puede ser una forma poderosa de memorizar pasajes de las Escrituras. Al cantar, recordamos más fácilmente las palabras de la Biblia. Combinar las palabras de las Escrituras con bellas melodías las arraiga en nuestros pensamientos con mayor firmeza y será una forma efectiva de disipar los estados de ánimo ansiosos. Niños y adultos por igual fácilmente pueden entonar y memorizar pasajes de las Escrituras y pasajes que fueron la inspiración para numerosos oratorios, sinfonías y otras obras musicales, y muchos pasajes y muchas de estas melodías que son de fama mundial. El ojo natural no puede nunca contemplar la gracia y la belleza de Cristo, la iluminación interior, obra del Espíritu Santo, que revela al alma su real impotencia, su condición desesperada, desprovista de la misericordia y el perdón del que cargó con el pecado. De la total suficiencia de Cristo es lo único que puede capacitar al hombre para discernir la infinita misericordia e inconmensurable amor, la benevolencia y la gloria de Jesús. Alza tus ojos, página 153. Habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros, para repetirlos cuando Satanás aparece con sus tentaciones. Cuando Satanás trata de conducir la mente para que piense en cosas terrenas y sensuales, la forma más eficaz de resistirlo es decir: escrito está. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 661. Queridos hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado. Esperamos seguir contando con ustedes en este próximo trimestre de estudio. Quiero concluir con un pensamiento que está en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 583, que dice: la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. Y en nuestros cánticos de alabanza debemos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Bendición para todos, paz de Cristo y gracias por compartir este comentario.